En Guatemala se suele decir, no te hagas el mudo, como diciéndole a alguien, no te hagas el loco. Entonces es común cuando alguien le dice, no te hagas el mudo a alguien, es decir, bueno, no te hagas el loco. Pero en este caso, en la enseñanza bíblica que tenemos para hoy, no se trata, este es un mudo de verdad. Y la sinvergüenza también. Algunos de ustedes ya están pensando en algún personaje bíblico, sí, seguramente es ese, o son esos. Pero vamos a ir a la Biblia para verlos. Voy a tratar en estos 30 minutos de condensar 3 predicaciones en una. Así que vamos rápidamente allí, vaya a Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice el verso 5 que cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Se lo adelanto, es el mudo. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth, le voy a spoilear la película, va a ser la sinvergüenza. También pertenecía a la familia sacerdotal. Ambos eran descendientes de Aarón. Por supuesto, el sacerdote sí o sí tenía que ser descendiente de Aarón para poder ser sacerdote. Lo contrario, no podía ser sacerdote. Sí o sí tenía que ser descendiente de Aarón para poder serlo. Pero en este caso, no solamente él es descendiente de Aarón, sino también ella. Por lo tanto, es una familia o un matrimonio explosivo, ¿verdad? Tanto él como ella, los dos descendientes de la familia de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. El verso 6, la aclaración que hace Lucas, se entiende cuando vemos el verso 7, porque alguien podría decir, bueno, es obvio, si es sacerdote, por supuesto que es justo. Bueno, también alguien podría dudarlo, pero lo que hace Lucas al aclarar el carácter de este matrimonio, o el carácter de ambos, tiene que ver con lo que viene en el verso 7. El verso 6 es como una explicación anticipada de lo que va a decir en el verso 7, y el problema que tenían este matrimonio es que no tenían hijos. Porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Un matrimonio muy especial, un matrimonio explosivo, ambos descendientes de Aarón. Justos, intachables, rectos, obedientes a la palabra del Señor, pero que experimentaban y habían experimentado por largos años una realidad decepcionante que era precisamente no tener hijos. Miren, las personas rectas y piadosas en ocasiones también sufren decepciones, incluso los que o las que sirven al Señor. Zacarías y Elizabeth habían vivido con la profunda frustración de no tener hijos. Y queda claro por lo que dice el verso 7, el verso 6, que no era por un asunto de pecado. Es que en aquellos tiempos la esterilidad o el no poder tener hijos era visto como de alguna manera un resultado, una consecuencia del pecado. Es decir, Dios bendice a través de los hijos, entonces la inferencia es que si no hay hijos, entonces hay ausencia de bendición. Esa era la inferencia teológica que había allí desde el Antiguo Testamento, esta creencia que estaba muy arraigada. Por supuesto, estos dos eran intachables, rectos. Él era sacerdote. ¿Y dónde están tus hijos, Zacarías? Y ahí venía la explicación, tenía que venir la explicación casi como obligada. Ahora bien, veamos lo que acontece con nuestro mudo. Dice el verso 8, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente,
porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, es decir, en los atrios del templo estaba el pueblo orando. El sacerdote, había 2 momentos de oración, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Por lo tanto, el sacerdote que había sido sorteado, imagínense que más o menos había alrededor de unos 18,000 sacerdotes en funciones. Así que, ¿cuándo le iba a tocar precisamente a Zacarías entrar al lugar santo para oficiar en un momento tan especial como por ejemplo en el momento de la oración? Si usted va luego en Primera de Crónicas capítulo 24, desde allí se habla de que había 24 grupos de sacerdotes. Es decir, había tantos sacerdotes que estaban divididos en 24 grupos. Por lo tanto, imagínense, son 12 meses en el año, 24 grupos. Era muy difícil que le tocara a un sacerdote entrar a ministrar al lugar santo. Por supuesto que había otras funciones, pero era muy difícil que a un sacerdote le tocara. De hecho, se dice, los estudiosos dicen, que un sacerdote posiblemente con suerte podía llegar a entrar una vez en su vida a ofrecer el momento del sacrificio en el templo. Una vez en su vida. Bueno, quizá el ofrecer incienso era 1 o 2 veces en la vida del sacerdote. A Zacarías le había tocado ese día, no sabemos si a la mañana o a la tarde, el momento esperado de todo sacerdote. Era anciano, había vivido ya muchos años como sacerdote cumpliendo esa función, pero ahora estaba en el momento ideal. Era como decir, hoy me toca. Y precisamente lo que le tocaba era en el momento de la oración, mientras el pueblo estaba en el atrio orando, el sacerdote entraba con el incienso que era símbolo de las oraciones del pueblo. El sacerdote entonces, representando al pueblo delante de Dios, iba con el incienso y lo depositaba en el lugar, en el altar, en el lugar santo. Era un momento especial, era un momento magistral, era el momento que esperaba a todo sacerdote y por supuesto también el pueblo que seguía orando en el atrio del templo. En aquel día tan especial, el día del ministerio de Zacarías, dice el verso 11, que Zacarías entró y mientras estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo. El encuentro produce terror en Zacarías. ¿Acaso a qué Dios se le puede ocurrir enviar a uno de sus representantes en el lugar precisamente de adoración y justamente cuando el pueblo está orando? Esta pregunta es irónica, por supuesto. ¿A qué Dios se le ocurre hacer algo cuando el pueblo está reunido? Es decir, porque no estamos acostumbrados a eso. Venimos, cantamos, no necesariamente vemos ángeles y nos vamos a la casa y así sigue de manera como automática en nuestra vida espiritual o nuestra vida de fe, como en piloto automático, incluso los que hacemos ministerio. La presencia de este ángel, allí en el altar del incienso, en el lugar donde precisamente se depositan las oraciones del pueblo, produjo terror en la vida o en el momento a Zacarías. Para defender un poco a Zacarías, esto también lo hemos visto en otros personajes, ustedes pueden verlo allí en Éxodo capítulo 15, Jueces capítulo 6, Isaías capítulo 6, Daniel capítulo 8, cuando un ángel se presenta delante de alguien, causa temor, causa terror, espanto. Es lo que precisamente está aconteciendo en Zacarías. Alguien posiblemente esperaría lo contrario. Ese sacerdote debería estar acostumbrado a eso. No necesariamente. Ahora, el ángel le dice, no temas, no tengas miedo, Zacarías, porque Dios
ha oído tu oración. Otra vez, en el momento justo, al lado del altar donde se reciben las oraciones, el ángel le dice, Dios ha escuchado tu oración. Y uno dice, ¿y cuál es la oración de Zacarías? ¿Cuál es la oración de Zacarías? ¿Se imagina cuál es la oración de Zacarías? La oración que ha mantenido durante muchos años. ¿Cuál puede ser la oración que tenía allí en la boca de Zacarías durante años y años? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál? Dame un hijo, Señor. Porque no puede ser que siendo sacerdote, siendo obediente, siendo intachable, tenga que cargar con este estigma de no tener hijos. Y de tener que dar explicaciones continuamente, lo vamos a ver un poquito más adelante y más detalladamente en la sinvergüenza de su esposa, pero Señor, la petición es dame un hijo. Y el ángel le dice, bueno, tu oración ha sido escuchada, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Verso 18. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Interesante hacer una historia, un estudio entre las veces que aparece Gabriel. Luego va a aparecer a María un poquito más adelante. Pero es interesante, si alguien tiene ganas de hacer un estudio de las apariciones de Gabriel en el texto bíblico, es muy interesante. Porque Gabriel, se lo adelanto, es como que aparece para decir que Dios va a cumplir su promesa y que Dios va a hacer algo especial. El ángel Gabriel es el ángel de las buenas noticias. Bueno, lo cierro ahí porque si no, no va a estudiar usted la Biblia. Yo soy Gabriel, permanentemente estoy en la presencia misma de Dios. Es decir, el que te viene a decir esto no es cualquiera. Yo estoy en la presencia misma de Dios y sé lo que acontece en la presencia de Dios. Por lo tanto, yo vengo a decirte porque Él me envió a darte esta buena noticia de que tendrás un hijo. Pero ahora, como no creíste en lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Verso 21, mientras tanto la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Claro, ¿por qué? Porque estaba mudo. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Claro, la gente estaba esperando afuera del atrio que cuando el sacerdote salía era una manera gráfica, era un símbolo gráfico de decir, bueno, Dios escuchó nuestras oraciones. Las oraciones que vinimos a dejar en el templo fueron llevadas por el sacerdote sale, lo vemos con nuestros propios ojos, por lo tanto las oraciones fueron entregadas. Si el sacerdote no salía era un problema, porque por supuesto el sacerdote si no salía no es que se había quedado dormido, es que había muerto ahí. Así que era una alegría que saliera el sacerdote porque, en primer lugar, bueno, un sacerdote menos muerto, pero por otro lado mis oraciones fueron escuchadas. Y cuando sale Zacarías mudo haciendo señas, entonces la gente supone que éste ha tenido una visión. Ahora, deténgase un momento, por favor. Porque Zacarías no está mudo porque tuvo la visión. Lo vio bien en el texto. Zacarías no está mudo por la visión. De hecho, él pudo hablar en la visión. Zacarías está mudo por incrédulo. Zacarías está mudo porque siendo sacerdote
recibió la presencia del ángel Gabriel, del que está en la misma presencia de Dios, al lado del altar del incienso, en el momento donde se depositan las oraciones. Por lo tanto, cuando el ángel le dijo, mira, tus oraciones han sido oídas, o tu petición ha sido oída, lo que cualquiera hubiera esperado, incluso Gabriel, era gloria a Dios, y eso es lo que esperamos, ¿o no? O cuando usted ora, ¿qué espera? ¿Espera respuesta o no? Cuando yo oro, ¿qué hago? ¿Espero respuesta o no? Y cuando viene y dice, aquí está la respuesta, no, ¿cómo va a ser la respuesta? No puede ser la respuesta. Así que, mire, el fracaso del sacerdote en el día en el que todo ministro de Dios espera, en el lugar donde se depositan las oraciones del pueblo, allí donde Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel, allí está el fracaso de Zacarías, del mudo. Hoy tengo ganas de defenderlo a Zacarías, porque pobre Zacarías. Porque de hecho, si uno ve en la Biblia, nota que hay otros mudos, claro que siguieron hablando, pero también otros. Por ejemplo, usted recordará a Pedro cuando le dijo a Jesús, cuando lo vio a Jesús en el agua, le dijo, Señor, manda que yo camine también por las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Dale, vení. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó. ¿Y qué pasó? ¿Dio paso sobre el agua, sí o no? Pero en el momento, se hundió. ¿Pero qué pasa? No te hagas el mudo. Vamos, Pedro. ¿Crees o no crees? Con los discípulos, ¿recuerdan? Después de que los discípulos fueron testigos de la multiplicación de los panes en 2 ocasiones, cuando Jesús le dice, vamos a cruzar al otro lado de Galilea y demás, y Jesús le dice a los discípulos, tengan cuidado ustedes con la levadura de los fariseos. Y los discípulos, ¿en qué se preocupan en ese momento? Dice, nos está diciendo esto porque no trajimos pan, pero no sean mudos. ¿Acaso ustedes creen que el maestro depende del pan que ustedes traen? Sí, ya multiplicó panes, pero de sobra para el pueblo. Por lo tanto, para defender un poquito, hoy me vine con ganas de defenderlo a Zacarías, tenemos que entender que en la Biblia hay una larga lista de mudos, e incluso hasta nuestros días, ¿o no? Diría un predicador de Guatemala, yujú. ¿Cómo andamos por casa? Míralo al lado y decirle, no seas mudo. Estás orando al Señor por eso y cuando el Señor dice, lo voy a cumplir, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso Dios puede? Claro que sí, si estás orando al Dios Todopoderoso. Es que lo que yo le estoy pidiendo es un imposible o es algo que he esperado por muchos años, pero Dios quiere dártelo. Créelo, no seas mudo. Cree que tus oraciones son oídas por el Señor. Amén. Porque si no, la oración termina siendo simplemente una actividad religiosa, una actividad aprendida. Termina siendo una rutina de la vida del creyente que ora y pide, pero nunca espera que Dios responda a esas oraciones. Y algunos yo sé que vienen pidiendo desde hace muchos años, como quizá como Zacarías, y siguen con la misma petición, pero ya lo están haciendo, esa petición es otra vez en un piloto automático. Incluso los que servimos al Señor, en ocasiones servimos al Señor en ese sentido de piloto automático, y no va a pasar nada. Si nunca pasa nada, no va a pasar nada. ¿Y a quién servimos entonces? Mudo. Él dijo, no sigo porque hay solteros entre nosotros. Volvió a su casa, contento, feliz, tengo el permiso del Señor. Vamos, verso 24. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth, poco tiempo después de lo que el Señor dijo, pero también del encuentro del esposo, entiendas.
Su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Y uno dice, ¿por qué? Esperando. ¿Qué pasa a los 5 meses? ¿Qué es lo que aparece? La panza. Bueno, a algunos nos aparece después de los 50, pero digamos, estamos hablando de embarazo, ¿verdad? Esperando que apareciera la panza que evidenciara precisamente de que ella estaba embarazada. La vieja embarazada. Es así, era anciana. Mire, la falta de hijos era una estigma tan grande que se consideraba, como dije, un castigo de Dios. Y era evidente que Elizabeth había tenido que soportar los comentarios de personas que no reconocían su piedad o que continuamente ponían en tela de juicio su carácter. La esterilidad en aquellos tiempos era vista como un castigo de Dios. El asunto era grave porque no tener hijos era un signo del desagrado de Dios y en ese sentido era una reprobación entre la gente que continuamente señalarían a esta pareja, incluso siendo él sacerdote. ¿Por qué habrá sido castigada esta mujer? Por eso resulta tan significativo que ella se recluye 5 meses en su casa hasta que haya una evidencia genuina y luego sale a mostrar. ¿Está más gorda, Elizabeth? Claro que sí. ¿Qué comiste? Nada de nada. Y yo tenía unos 9 años más o menos, /10, 9, y mis padres se divorcian. Ahora, hoy en día un divorcio, pero hace 40 años un divorcio era otra cosa. Y en un pueblo de 800 habitantes, caminábamos con mi hermano, andábamos en bicicleta con mi hermano, íbamos a la escuela en bicicleta, volvíamos en bicicleta a nuestra casa, e inmediatamente la pregunta es, uy, ahí van los hijos de los divorciados. ¿Qué culpa tenía yo o mi hermano de cargar esa vergüenza? La verdad que no lo sé. Pero terminan siendo incluso vergüenzas impuestas. Elizabeth no tiene la culpa de ser estéril, no ha pecado ni él ni su esposo, son intachables, son obedientes al Señor, pero hay un estigma sobre ellos, hay una vergüenza sobre ellos, impuesta por mandatos culturales, pero también supuesta por una mala teología o una teología parcial, como en el caso de Elizabeth, lo dije al inicio. Por supuesto que los hijos son una bendición de Dios, pero la ausencia de ellos no significa ausencia de la bendición de Dios. ¿Me explico? Es una inferencia teológica errónea, parcializada, incorrecta, es una interpretación incorrecta de que Dios bendice con hijos. Lo mismo podríamos, por ejemplo, pensar en que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Y por qué van a tener en poco tu juventud? Y porque el ser joven y estar lidiando con las pasiones hormonales de la juventud, y esto es como que hay que explicarlo. ¿Cómo va a ser Timoteo, un pastor, un predicador? Que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Está mal acaso? ¿Cómo puede cambiar eso Timoteo para hacerse viejo y poder ser útil al Señor? ¿Cómo puede cambiarlo? O podríamos seguir enumerando supuestos, como por ejemplo el problema de las segundas nupcias ante aquel marido de una sola mujer. Bueno, ahí habría mucho para trabajar. Pero me explico, supuestos teológicos erróneos, incorrectos. Recuerdo un pastor amigo, andaba, bueno, más o menos la misma edad que yo, así que andaba en aquel tiempo, superaba los 40 años,
un pastor mexicano, hermoso en el Señor, un amigo precioso, un buen predicador, buen maestro, un buen pastor. ¿Cuál era el problema? Que era soltero. Y cuando llegaba a predicar, decía, ¿y su esposa? No tengo. ¿Y qué pasó que no tiene esposa, hermano? No, ¿debo tenerla? Y obvio, porque esposo sin... pastor, como que decía, pastor sin panza no provoca confianza. Pastor sin esposa y qué sé yo, anda como en busca de qué. ¿Y en qué te cree que estoy buscando? Vine a predicar. Y recuerdo cuando finalmente este amigo me llama un día y me dice, voy para Guatemala y quiero presentarte una noticia muy especial. La noticia tan especial era la novia. Ahí es donde hay que aplicar la teología del qué me importa. ¿Qué me importa a mí? O lo que Elizabeth ha experimentado el peso de una vergüenza social, de una vergüenza incluso hasta religiosa sobre sus hombros, y cuando finalmente puede salir a lucir su panza, experimenta el alivio de que Dios ha quitado la vergüenza de sus lomos y ahora se siente honrada y libre de las miradas despectivas de una sociedad que la ha etiquetado como una desdichada por el hecho de no tener hijos. Y en esa declaración de Elizabeth podemos leer una mezcla de orgullo femenino, pero también de una humilde gratitud que la convierte en una expresión a cualquiera de nosotros en situaciones semejantes. Escuche la voz de Elizabeth. Qué bondadoso es el Señor, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ahora escuche la voz del ángel, del mismo ángel Gabriel, un poco más adelante en el verso 36, ya en la casa de María, cuando visita a otra jovencita, no a la vieja Elizabeth, sino ahora a la jovencita María, y le dice en el verso 36, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, sobre ella estaba la etiqueta de estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Escuche esto, pues la palabra de Dios, dice el ángel Gabriel, la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Amén. La palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Por eso usted y yo podemos seguir esperando en el Señor. Podemos seguir esperando que Él cumplirá lo que nos ha prometido. Amén. Así que dígale nuevamente al que está al lado, no seas mudo. Seguí esperando. Miren, en ocasiones, y esto me lo digo para mí, estoy pensando tatuármelo, pero me da un poco de miedo los tatuajes. Emanuel por ahí me va a querer convencer después. Pregúntame si me importa. Es más, deberíamos ser un poco más sinvergüenza, ¿no le parece? Pero no sinvergüenza en el mal sentido de la palabra, sinvergüenza en el buen sentido de la palabra. Pero si Dios ya te hizo libre, pero si Dios ya te perdonó, pero si eres valioso para el Señor, pero si eres hermosa para el Señor, ¿por qué sigues atada a etiquetas o a mandatos culturales y sociales que te atan y que te hacen precisamente vivir bajo el peso de una vergüenza que es injusta? No te pertenece. Como tampoco a mí me pertenecía a los 9 años cargar la vergüenza de ser hijo de padres divorciados. ¿Por qué? ¿Qué me importa lo que pienses? ¿Qué me importa lo que digan? ¿Qué me importa lo que dice? ¿Qué me importa? Lo que sí me importa es que el Señor es fiel a su palabra y Él ha cumplido lo que ha prometido y me ha hecho libre. Amén, me ha hecho libre y hoy puedo salir a la calle y mostrar lo que Dios ha hecho en mí sin vergüenza. Amén. Le puedo decir al lado, si tenés confianza, sin vergüenza. Capaz que se te va a enojar, después le pedís perdón. Hoy estamos con la mesa del Señor. Cierro con esto, 4 minutos me quedan.
porque tenemos que hablar del Hijo anhelado. Mire, no tengas miedo, Zacarías, tu oración ha sido escuchada, verso 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Claro, sacerdote, tercera o cuarta generación, quinta, sexta, séptima generación de sacerdote. Viene de la línea de Aarón. ¿Qué podemos esperar que este muchacho sea? Lo primero es llevar el nombre de su padre. ¿Cómo se llama su padre? Zacarías. ¿Cómo se llama el hijo? ¿Cómo? Hay un problema, cuando le van a poner el nombre, Zacarías no puede hablar. Usted lo puede leer al final del capítulo 1. Zacarías no puede hablar, y entonces cuando le van a poner el nombre, cuando lo van a presentar al niño, se va a llamar Zacarías. Y la madre dice, no, por favor, Juan. Y yo imagino, y Zacarías haciendo señas. No, Zacarías no, Juan. No será ni sacerdote, ni se llamará Juan, ni se llamará Zacarías. Este será distinto. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. El Padre mismo luego dice al final, él será un profeta. No sacerdote, profeta. Dos cosas rápidas. En primer lugar, el propósito de los hijos no necesariamente es continuar con los planes de los padres. ¿Nos encantaría a los padres? Claro que sí, pero libera a tu hijo. Liberalo antes de hacerle daño, liberalo. Dios te ha llamado y te ha dado dones y capacidades especiales. Amén. Sacerdote, no, profeta. Zacarías, no, Juan. Yo todavía me estoy preguntando, yo me siento identificado porque yo le pregunto a mi mamá, ¿por qué me pusiste Carlos? Mi papá se llama Máximo. Mis tíos por allí, distintos nombres. Mi abuelo Ignacio, mi otro abuelo Juan, Carlos. Y encima Carlos Alberto. Bien mexicano, ¿no? Entonces un día le pregunté, mamá, tengo una pregunta, necesito sinceridad y honestidad porque me está carcomiendo la cabeza. ¿Por qué me pusiste Carlos Alberto? Y yo pensaba en algún carnicero, en algún panadero. Y ella me dijo, por Lole. ¿Quién es Lole? Y claro, la mayoría acá no sabe quién es Lole. Hugo sí sabe quién es Lole. Claro, Lole Reutemann, Carlos Alberto Reutemann, corredor, campeón de la Fórmula 1. Por él te puse. Dije, mamá, pero... El propósito de los hijos no necesariamente es continuar con los planes de los padres. Dios tiene sus propios planes y propósitos para ellos. Amén. Cuanto más temprano lo aprendamos los padres, les aseguro que menos dolor va a causarnos. En segundo lugar, cuando Dios nos da algo, incluyendo nuestros hijos, pero algo que hemos orado, por lo cual hemos orado, no necesariamente es solo para disfrute personal, sino que generalmente viene para ser compartido con otros. Si usted lee el pasaje allí, del verso 14 al verso 17, dice, él tendrás gozo y alegría, pero también muchos se regocijarán. No solamente tú y tu esposa, será resultado él también de alegría para muchos. Y luego dice, verso 16, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. Amén. Mudo, sinvergüenza o bautizador. ¿Con quién se identifica usted? Permítame terminar con un pasaje muy conocido ya por esta congregación, Isaías 61. Con esto cerramos. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Son palabras de Jesús, que luego Jesús toma, por supuesto, de esta profecía de Isaías 61. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos.
verso 3, verso 4. Mire el verso 7. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Amén. Disfrute de la honra que Dios ha puesto sobre usted. Quítese la vergüenza de sus lomos. Sacuda la vergüenza. Dios lo ha hecho digno. El sacrificio de Jesucristo, su muerte y resurrección que acabamos de recordar y que hoy precisamente haremos memoria, ha traído dignidad y honra a nosotros. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Amén. Amén. Llénese de alegría en el Señor. Cuando vengan esos mensajes o esas preguntas que los llevan a recordar o a dudar ciertas cosas, utilice la teología del que me importa o el tatuaje del pregúntame si me importa. Dios me ha hecho libre. Amén. Y dejemos que nuestros hijos vuelen, que cumplan el propósito, los planes que Dios tiene para ellos, que son preciosos y hermosos y bendecirán a muchos. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu amor incomparable. Gracias, Señor, por este año de favor que nos liberas, que nos llenas de dignidad y de honra para dar testimonio de ti. En verdad eres bueno. En verdad eres bueno.